Bueno, buenos días chicos. Vamos con la segunda parte de la clase de pulmón. Comenzamos. Bueno, lo que nos quedaba para ver eran las enfermedades pulmonares obstructivas y las restrictivas. En este caso, las restrictivas las vamos a explicar, pero no las vamos a ver por su poca frecuencia y nos vamos a dedicar más a las obstructivas, que son mucho más comunes y más importantes. Entonces, las enfermedades pulmonares obstructivas y restrictivas son enfermedades crónicas, no infecciosas y difusas, que cursan con dificultad respiratoria y lesiones radiológicas con cambios histopatológicos de los más diversos. El diagnóstico diferencial entre una enfermedad pulmonar obstructiva o restrictiva es funcionalmente clínico y se basa en pruebas de función pulmonar, como la espirometría, por ejemplo. Las enfermedades pulmonares obstructivas se caracterizan por aumento de la resistencia al flujo aéreo, o sea, una obstrucción en el bronquio o en la tráquea o en los bronquiolos que puede ser parcial o total. Y las enfermedades pulmonares restrictivas se van a caracterizar por reducción en la expansión del parénquima o bien disminución de la capacidad pulmonar total. Las enfermedades pulmonares obstructivas son el enfisema, la bronquitis crónica, el asma y las bronquiectasias. Se las agrupa como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas propiamente dichas al enfisema y a la bronquitis crónica. Y además, por la fisiopatogenia y la etiopatogenia sobre todo. Y además que las dos generalmente se dan de manera conjunta. La EPOC es la cuarta causa de muerte en el mundo en general, también en los Estados Unidos, y está directamente relacionada con el tabaquismo. Afecta fundamentalmente las vías respiratorias pequeñas. Dentro de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, vamos a hablar en primer lugar del enfisema. Enfisema se define como una dilatación irreversible y patológica de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, que van acompañados de ruptura de los septos, pero sin fibrosis significativa. Entonces, una dilatación de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, es decir, que sigue del bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los sacos alveolares, los alveolos. Con ruptura de los septos y sin fibrosis. Es fundamental que sepan la definición. ¿Cómo se va a clasificar el enfisema? De acuerdo a la topografía, o sea, dónde está ubicada la dilatación irreversible. Y se van a clasificar en centroacinar, panacinar, paraseptal o irregular, siendo el centroacinar el 95% de los casos, de los cuatro es el 95% de frecuencia, o sea, el más frecuente de todos. Si se acuerdan ustedes, en el sujeto sano venía el bronquiolo terminal, terminales porque ahí termina la porción conductora, que tenía músculo liso, ¿se acuerdan? Luego del bronquiolo terminal entra el bronquiolo respiratorio, donde empiezan a aparecer ya sacos alveolares en el espacio digamos, en el espesor mural de la pared. Luego vienen llegan el atrio, los conductos alveolares, los sacos alveolares y fundamentalmente los alveolos. En el enfisema panlobular o panacinar, es lo mismo, está dilatado todo el sector, desde el bronquiolo terminal y respiratorio hasta que llega al alveolo. Por eso se llama panlobular, porque afecta a todo el lobulillo. Y se da generalmente en las personas que tienen déficit de la alfa-1 antitripsina. Ya vamos a ver qué es y por qué se produce. El enfisema centrolobulillar, que es el más común, afecta fundamentalmente a la parte central del lobulillo, es decir, al bronquiolo respiratorio, y va a provocar dilataciones, bullas o cavidades, generalmente en los campos superiores de los pulmones. Es como el ejemplo clásico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y el enfisema paraseptal afecta más a las partes distales, con conservación de las partes proximales. Sería lo contrario del enfisema centrolobulillar. Y va a afectar, al ser paraseptal, va a aparecer digamos, por debajo de la pleura y de las cisuras, generalmente pegado a los septos o al tejido conectivo. Va a provocar bullas subpleurales y se da generalmente en gente joven. Este es el responsable de los neumotórax en pacientes jóvenes.
Aquí vamos para recordar la histología, un poco lo que hemos dicho recién, el bronquiolo terminal que viene con músculo, luego aparecen los bronquiolos respiratorios, que es el bronquiolo terminal con la presencia de algunos sacos alveolares en su pared, luego vienen los conductos alveolares, los sacos alveolares y por último las bolsitas que son los alveolos. En el enfisema centrolobulillar la dilatación es fundamentalmente proximal, con dilatación del espacio central del lobulillo, o sea, del conducto del bronquiolo respiratorio, y preservación de las estructuras ductales distales, los sacos alveolares y los alveolos. Aunque cuando están avanzados ya, en el caso del centro lobulillar, cuando el enfisema está avanzado, también va a provocar participación tardíamente de los espacios distales. En el caso del enfisema panacinar, se afecta a toda la unidad terminal. Después del bronquiolo terminal, afecta al bronquiolo respiratorio, a los sacos y los ductos alveolares y a los alveolos. Y en el caso del paraseptal, que no está aquí representado, afecta fundamentalmente a los alveolos distales y a los sacos alveolares, con preservación del bronquiolo respiratorio y del bronquiolo terminal. Un poco aquí cómo se vería y cómo se ve en la superficie. En la unidad terminal respiratoria, en la unidad funcional respiratoria después del bronquiolo terminal, que sería el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares o ductos alveolares y los sacos alveolares, lo vamos a ver que todos son uniformes. Todos los espacios son uniformes y lo que hace a los septos, es decir, por donde vienen los vasos y los linfáticos, los capilares y los nervios, que son los septos por donde va el mesénquima, que le hace de sostén, van delimitando a los acinos. En el caso del enfisema centrolobulillar, vamos a tener que la dilatación se produce en el bronquiolo respiratorio, y entonces está en el centro del lobulillo. En la superficie de la pleura y el corte en el pulmón vamos a encontrar los acinos alveolares con sus septos perfectamente determinados. Todo lo que hace a los alveolos distales están conservados, y en la parte central, que es el conducto respiratorio, el bronquiolo respiratorio, va a encontrarse dilatado. En el caso del panlobulillar, tenemos toda la unidad dilatada, o sea, tanto a partir del bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio, los ductos alveolares, los sacos alveolares con los alveolos, todo se encuentra dilatado, y todo el lobulillo se va a encontrar dilatado en mayor o menor medida, hasta el septo. Ya vamos a verlo cómo se ve en el paraseptal. Entonces, el enfisema centroacinar es más común en los lóbulos superiores y en los segmentos apicales de los campos pulmonares. Eso se va a ver tanto en la radiografía como en la tomografía, en todas las imágenes que usemos del pulmón. Las paredes de los espacios enfisematosos contienen pigmento negro. ¿Por qué? Porque está fundamentalmente relacionado al tabaquismo. Entonces, ya habíamos explicado en la clase anterior que el humo del tabaco es fagocitado por los macrófagos y se vehiculiza a través de los linfáticos. Por eso en los septos vamos a encontrar ese pigmento negro, que es el carbón del humo del cigarrillo, que es lo que se llama antracosis. Además, por lo general, hay inflamación alrededor de los bronquios y de los bronquiolos. Es decir, eso forma parte de la bronquitis crónica, que generalmente se asocia con el tabaquismo y con el enfisema centroacinar, porque prácticamente está directamente relacionado al tabaquismo. Este afecta fundamentalmente al bronquiolo respiratorio, pero a lo largo de su evolución en etapas terminales puede afectar también al acino distal. Ocurre en grandes fumadores y se asocia generalmente con bronquitis crónica, como acabamos de decir. ¿Cómo vamos a observarlo? Esto es un esquema, y en el esquema vamos viendo que los septos se encuentran conservados, la porción distal del acino se encuentra conservada, pero la porción central está alterada con dilatación y ruptura de los tabiques, como era la definición, ¿se acuerdan? La dilatación patológica y permanente con ruptura de los tabiques. Aquí vemos una macroscopía con un corte longitudinal del campo pulmonar. Uno de los lóbulos sigue el otro, en la cisura en el centro, y si se fijan aquí van a encontrar bastante similar a esto. El centro del acino está dilatado y la parte periférica está relativamente conservada. Esto le da un aspecto como de apolillado. Y en la microscopía vemos lo mismo. En la parte central, ustedes se acuerdan que toda la porción conductora va seguida por su arteria, que es la arteria bronquial, digamos, o nutricia.
Y tenemos dilatación y ruptura de los septos, con muy poca fibrosis, casi nada de fibrosis, pero hay algo de fibrosis. Y hacia la periferia vemos los alvéolos que están conservados. ¿Se entiende? Aquí ya terminaría, esto sería la pleura. Otra de las fotos, donde vamos a ver la parte central que está dilatada, la parte distal está un poco también dilatada, o sea, este es un centro acinal que está bastante evolucionado, o terminal, y microscópicamente vamos a observar la arteria centrolobulillar y el ducto o el bronquiolo respiratorio junto con los conductos, con el ducto alveolar, hay fracturas de los tabiques con gran dilatación del espacio. Incluso los poros de Kohn, que son los que unen a los alvéolos, se encuentran bastante dilatados. En el otro tipo de enfisema, que es el enfisema panacinar, pan significa de todo el acino, no de todo el pulmón, de todo el acino, por eso es panacinar, o panlobulillar también se llama. Se refiere a todo el acino y no a todo el pulmón, como acabamos de decir. Los acinos están uniformemente agrandados, enteros, desde la parte centrolobulillar y la parte distal, desde el bronquiolo respiratorio hasta los alvéolos terminales. Ocurre en zonas basales generalmente y en los bordecitos anteriores de los lóbulos pulmonares, los labios anteriores de los labios de los campos pulmonares. Es más intenso en las bases y está asociado generalmente con una condición genética que es el déficit del alfa-1 antitripsina. El enfisema panacinar, como hemos dicho, afecta desde el bronquiolo terminal todo lo que hace a el acino, el conducto, el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar y el alveolo. Aquí debería mostrarse un poco más basal. La verdad que este era un esquema como para mostrarles a ustedes. Tenemos los septos del mesénquima, adentro está el lobulillo o el acino, y todo el acino está dilatado, tanto la parte central como la parte periférica. Aquí lo vemos en un corte longitudinal del pulmón, uno de los lóbulos, el otro lóbulo, la cisura en el centro, y todo el espacio alveolar, o sea, digamos, todo el espacio respiratorio está dilatado. Hay grandes dilataciones a medida que avanza la patología. Solamente prácticamente nos quedan los septos, como se ven aquí. Los septos están conservados y todo lo que hace el respiratorio está dilatado con fractura o ruptura de los tabiques. Otra foto de un panlobulillar. Ven que prácticamente queda solo el mesénquima o el estroma y toda la parte epitelial o la parte respiratoria está dilatada. Aquí se ve perfecto, este es el lóbulo basal, vemos que hay mucha más afectación de la parte basal que de la parte media o apical, con preservación prácticamente del septo interlobulillar y toda la parte del lobulillo está afectada. Así es como se vería en la microscopía. Tenemos la arteria centrolobulillar o los vasos centrolobulillares y todo lo que corresponde a la unidad respiratoria está dilatado con fractura de los tabiques sin fibrosis significativa. Estos puntos negros que vemos aquí son los de pigmento antracótico asociado con el tabaquismo. El otro tipo de enfisema es el enfisema paraseptal. Paraseptal significa que está al costado del septo o en vecindad del septo. El paraseptal es lo mismo que decir enfisema acinar distal. En vez de centroacinar, acinar distal, lo contrario. La porción proximal del acino se va a encontrar conservada, mientras que la porción distal es la que va a estar afectada en este tipo de enfisema. Generalmente van a verse espacios dilatados, como bullas o ampollas, pegados a la pleura y a los tabiques del tejido conectivo. Y se puede encontrar también junto a zonas de fibrosis o cicatrización o atelectasia del parénquima si es que hubiere. Esto es lo que se denomina enfisema irregular o enfisema cicatrizal también. Por eso no está descrito, está descrito en la clasificación, pero no está descrito en el desarrollo. Este se encuentra más intensamente en la mitad superior del pulmón y macroscópicamente se ven múltiples espacios aéreos agrandados desde 0,5 centímetros a más de 2 centímetros de espesor o de diámetro, y la complicación más frecuente es el neumotórax en jóvenes. Ahora explicamos por qué. Este sería el esquema. Aquí tenemos la pleura visceral, estos son los septos.
al ser paraceptal, este generalmente es subpleural o al costado de, bueno, la pleura visceral que reviste la cisura, perdón. ¿Estamos? Y también desde los septos tiende a ser más periférico que central. ¿Estamos? Lo que se ve son estos, son grandes dilataciones por debajo de la pleura, como aquí, grandes dilataciones por debajo de la pleura, lo que va a provocar que ante un mínimo traumatismo, es decir, se va a jugar la pelota y le pegan un pelotazo en el tórax, ese aumento de presión puede provocar la ruptura de la pleura, que está muy adelgazada, y el neumotórax espontáneo, generalmente en jóvenes, o sea, tempranamente. Microscópicamente lo que vemos es, como se ve en la microfotografía que estamos señalando, vamos a ver que la parte centroacinal está relativamente conservada, pero la parte distal del acino, o sea, los sacos alveolares y los alvéolos, se encuentran espacios dilatados que van a confluir para formar estas grandes ampollas. Resumiendo, en el centro acinar tenemos en el centro del acino la dilatación y los alvéolos se encuentran relativamente conservados en la parte distal. Si lo vemos desde la pleura, o sea, en la superficie externa, vamos a ver los tabiques interlobulillares y el centro va a estar dilatado y los alvéolos hacia la periferia están preservados. En el panacinar vamos a ver que todo está alterado de manera igual, o sea, todo está dilatado con ruptura de los tabiques. Desde la pleura vamos a ver los septos y después todos los espacios, tanto los centrales como el periférico, están alterados. Y en el caso del paraceptal, generalmente subpleural, o sea, donde está la flechita negra sería donde termina el pulmón, que es la pleura visceral, y ahí vamos a tener grandes cavidades abiertas como vesículas, bullas o ampollas, mientras que el centro del acino se encuentra conservado. Hacia la periferia donde está el estroma se va a dilatar, que es la parte distal del bronquiolo respiratorio, o sea, de la unidad respiratoria, y en la parte central está conservada. ¿Cuál es la patogenia de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, entre las que están el enfisema y la bronquitis? Fundamentalmente relacionada con el tabaquismo, o bien contaminantes ambientales, como ser el humo del smog, en fin. Más un componente genético que siempre está presente acelerando ese proceso. ¿Cuáles son los elementos que van a actuar? Son en la liberación de los mediadores de la inflamación a través de las células inflamatorias que han sido estimuladas por el humo y del tabaco, el desequilibrio entre las proteasas y las antiproteasas que hace que ganen las proteasas y se rompa las fibras elásticas del parénquima pulmonar, y el estrés oxidativo con la liberación de radicales, me salió la palabra, disculpen, de radicales libres, digamos, que aumentan el estrés oxidativo y llevan a la apoptosis, a la senescencia de las células. Aquí vamos a ver que el humo del cigarrillo, que contiene, además de las partículas de carbón, vapor, porque es un trauma químico, trauma físico también, porque entra el calor, el vapor con temperatura, más el trauma químico. Vienen trayendo las partículas y todas las sustancias químicas que traen dentro del cigarrillo, que no solamente es la nicotina, que la nicotina es lo que provoca la adicción, sino en las sustancias químicas que son las que son deleterias para el epitelio. Una vez que los macrófagos alveolares fagocitan estas partículas, se activan y producen o inducen la quimiotaxis de los polimorfonucleares hacia la zona inflamada. Los polimorfonucleares comienzan la fagocitosis y esa fagocitosis va a llevar a la liberación de enzimas que son elastasas fundamentalmente, que van a diluir o van a romper las paredes o los tabiques y fundamentalmente las fibras elásticas. Por otro lado, dentro de las enzimas proteolíticas van a producirse por el proceso de la fagocitosis la liberación de radicales libres que también contribuyen a inactivar a la alfa-1 antitripsina, que es una enzima inhibidora de la elastasa. Por eso cuando hay genéticamente déficit de la alfa-1 antitripsina, no se contrarresta el efecto de las elastasas que están eliminando las células inflamatorias y se acelera el proceso de ruptura.
La otra entidad que hay dentro de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas es la bronquitis crónica. Bronquitis crónica tiene una definición que es más clínica que anatomopatológica. Se define como bronquitis crónica a los pacientes que presentan tos persistente con esputo durante al menos 3 meses en 2 años consecutivos, en ausencia de otra causa que le provoque la tos con esputo. ¿Estamos? Entonces, se define como un paciente con tos persistente con esputo durante al menos 3 meses a lo largo de 2 años consecutivos en ausencia de otra causa. ¿Por qué se produce la bronquitis crónica? Por la misma razón, por la exposición a sustancias inhaladas que son nocivas o irritantes, como por ejemplo el humo del tabaco, que es el más frecuente. También los contaminantes ambientales, algunos químicos, si es que hay enfermedades del trabajo, en fin. El 90% de las bronquitis crónicas se producen en pacientes fumadores. ¿Cuál es la patogenia? La patogenia. El humo del tabaco va a provocar irritación crónica que lleva a la hipersecreción de moco con hiperplasia de las glándulas. Al irritar la mucosa, las glándulas empiezan a secretar cada vez más moco para diluir esos químicos. ¿Está? Eso hace que las glándulas de secreción se empiecen a reproducir y se hagan más voluminosas. Además, se destruye la acción ciliar del epitelio. Predispone al destruirse la acción ciliar del epitelio, esas cilias lo que hacen es barrer ese moco en forma centrífuga, desde dentro del pulmón hacia la glotis para después ser fagocitado ese moco. Eso es lo que pasa en la normalidad. Al alterarse la función de las cilias, ese moco queda acumulado dentro de la vía respiratoria y es lo que va a provocar la facilitación de infecciones y la tos crónica con el esputo. Eso predispone a infecciones y además puede inducir a metaplasia escamosa en la mucosa bronquial. Cualquier causa que irrite en forma crónica provoca una injuria. ¿Se acuerdan ustedes de las reacciones de adaptación celular? Esa injuria va a hacer que al principio la célula se adapte con mayor secreción de moco, etcétera, etcétera, en el caso de la mucosa, y cuando la injuria persiste va a provocar la metaplasia, es decir, el cambio de un epitelio maduro por otro epitelio maduro que sea más resistente. En este caso va a cambiarse la célula del epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado de la mucosa bronquial por una metaplasia de tipo escamoso, o sea, epitelio de tipo plano estratificado. Ahora, la metaplasia escamosa puede quedarse como metaplasia o puede evolucionar a una displasia de bajo grado, luego una displasia de alto grado y eso puede llevar a un carcinoma escamoso de pulmón. ¿Por qué se caracteriza el cuadro histológico de la bronquitis crónica? El cuadro histológico va a ser fundamentalmente por la hipersecreción de moco. Se forman tapones de moco que pueden inclusive provocar obstrucción de la luz bronquial y atelectasia del parénquima que se encuentra por detrás de la obstrucción. La irritación provoca inflamación y el acúmulo de moco con la pérdida de la función ciliar, etcétera, va a favorecer a la infección. Esto sería un bronquio como se vería normal, con el músculo liso y la pared del bronquio, con la luz y las placas de cartílago, digamos, que le dan la apertura. Y en el caso de la bronquitis crónica, al estar completamente inflamado, hay abundante secreción de moco intraluminal, edema de la mucosa, infiltrado inflamatorio, hiperplasia de las glándulas mucosas, que todo eso va a contribuir a que se engrosen las paredes del bronquio y lleven a una obstrucción. Por eso está dentro de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Aquí en una esquemita para que lo comprendan mejor, el humo del tabaco lo que va a hacer es irritar la mucosa. Al irritar la mucosa aparecen hiperplasia de células caliciformes que empiezan a secretar más moco en intento de cubrir o proteger a las células ciliadas. Lo mismo las células mucosas, las glándulas mucosas van a empezar a proliferar, por eso hay imágenes mitóticas, y se van a hacer bastante prominentes. Hay edema de la lámina propia, aparecen células inflamatorias, principalmente linfocitos y macrófagos, y puede llevar a cambios en el epitelio hacia una metaplasia de tipo escamosa. Empieza primero con hiperplasia de las células basales y estas células basales, una vez que ya no pueden
soportar la injuria, van a metaplasiarse hacia epitelio escamoso. Algo más había que decir aquí, no me acuerdo. No, creo que no. Bueno, otra de las cosas que hay en la bronquitis crónica es la hiperplasia del músculo liso también. El músculo liso del bronquio se hipertrofia, perdón, por el mecanismo de la tos. O sea, al disminuir la función ciliar y al quedar el moco atrapado, el único mecanismo que queda para limpiar esas vías es a través de la tos. Y la tos repetitiva hace que el músculo se hipertrofie. Este es el aspecto macroscópico, ya no es una superficie lisa, sino vemos que la mucosa está bastante engrosada y con como la apariencia de pliegues hipertróficos e irregular. Hay tapones de moco inclusive. En formas leves vamos a tener, el epitelio todavía se mantiene siendo pseudoestratificado ciliado, pero aparece edema, congestión vascular en la lámina propia y la presencia de abundante infiltrado inflamatorio de tipo mixto, tanto mononuclear como polimorfonuclear. Ahora, en bronquitis crónicas más avanzadas ya aparecen en la luz grandes tapones de mucina o de moco, a veces infectado con polimorfonucleares y colonias microbianas, la hiperplasia de las glándulas, con hiperplasia de células caliciformes también, la inflamación que pasa a ser crónica ya, con tendencia a la formación de folículos linfoides dentro de la lámina propia, la hipertrofia del músculo liso, como se observa en este lugar, y la congestión vascular. Todos signos de inflamación crónica. El paso que sigue o la entidad que sigue son las bronquiectasias. ¿Qué es la bronquiectasia? Las bronquiectasias son un trastorno en el que la destrucción del músculo liso y el tejido elástico del bronquio está caracterizado, por destrucción del músculo liso y el tejido elástico por infecciones necrosantes. Esta infección necrosante que ha destruido el músculo liso y el tejido elástico va a provocar una dilatación permanente y patológica de bronquios y bronquiolos. Para que me entiendan, ya que han visto aneurismas, son como especie de aneurismas dentro de los bronquios. Aquí vemos un bronquio normal. Tenemos el epitelio, tenemos los cilios, las glándulas mucosas, las placas de cartílago y las células de músculo liso. En el caso de las bronquiectasias, el proceso de bronquitis crónica hace que se inflame todo el sector de la mucosa y de la lámina propia. En ese aumento de la mucosidad y aumento de la inflamación va a provocar la destrucción de algunos elementos de la pared, provocando el debilitamiento y la dilatación de la luz bronquial. Esas dilataciones o aneurismas van a favorecer a la acumulación de más moco, favorecen a las infecciones, por supuesto, pueden llegar a tapar el bronquio y al tapar queda todo ese sector sin aireación o sin ventilación, lo que va a provocar una atelectasia distal. ¿Cuáles son las causas de las bronquiectasias? Pueden ser afecciones congénitas o hereditarias, como el caso de la fibrosis quística o el síndrome de Cartagener o el secuestro intralobar, infecciones, o sea, neumonías necrosantes a repetición, y episodios de obstrucción bronquial, ya sea por tumores o por cuerpos extraños o por moco. En general, la patogenia va a ser la obstrucción con la sobreinfección después y la inflamación secundaria que produce la destrucción o debilitamiento de la pared del bronquio con su posterior dilatación patológica y permanente. Bueno, aquí lo que vemos es el parénquima pulmonar, donde los bronquios están francamente dilatados. Vemos estos tapones de moco en el interior del bronquio. El bronquio se encuentra en la pared del bronquio y ya tiene áreas de fibrosis, por eso se ven blancas o amarillentas. Y en el medio todavía queda parénquima pulmonar con alvéolos respetados. Aquí vemos parénquima pulmonar, aquí los alvéolos y el parénquima verdadero están respetados. En este sector vamos a ver que hay bronquiectasias, dilataciones permanentes de los bronquios y patológicas con obstrucción por moco. Esa obstrucción lleva a la atelectasia de este sector. Atelectasia y fibrosis distal a la obstrucción. Aquí las vemos mejor. Esta bronquiectasia, aquí se ven la bronquitis crónica. Ven el aspecto de estos bronquios. Aquí hay bronquitis crónica y grandes dilataciones bronquiales.
o bronquiectasias. Estas bronquiectasias favorecen la acumulación de moco. Este moco puede infectarse, como en este caso, y llenarse de material purulento, y este material purulento con microorganismos, todo eso va a ir rompiendo la pared del bronquio, provocando esa dilatación permanente y la fibrosis. Toda esta fibrosis que está alrededor es fibrosis ya parenquimatosa provocada por las infecciones a repetición y la falta de aireación de este sector del pulmón. Microscópicamente vamos a ver un paso más adelante de la bronquitis crónica. Vamos a ver ya el epitelio reactivo, un denso infiltrado inflamatorio, mixto, polimorfo nuclear y mononuclear, linfoplasmocitario, áreas de ulceración, o sea, aquí ya no está revestido por epitelio, ¿ven? Toda esta zona que está aquí, el epitelio se ha roto, todo esto es necrosis y debris o basurita inflamatoria, y esta ulceración de la mucosa del bronquio va seguida por tejido de granulación, después fibrosis y la deformación de la pared bronquial. Aquí está la bronquiectasia, el revestimiento epitelial, el área ulcerada, tejido de granulación y fibrosis en organización peribronquiectásica. Vamos con las neoplasias ahora del pulmón. Tratemos, voy rápido para tratar de hacerlo corto y que no sea tan pesado para subirlo, porque si no después es un problema para subirlo a la red. Dentro de las neoplasias, bueno, como en todas partes de la economía, las neoplasias que se pueden originar en el pulmón pueden ser de gran variedad, tanto tumores benignos como malignos y tumores epiteliales, mesenquimáticos o de estirpe neuroendocrina, por ejemplo. En el caso del pulmón, el 90% de las neoplasias son carcinomas, es decir, de origen epitelial, que pueden ser escamosos o adenocarcinomas. ¿Está? Un 5% son carcinoides, que son originados de células que vienen de la cresta neural, que son células neuroendocrinas, y un 2 a un 5% son neoplasias mesenquimáticas, digamos, a las que vienen del estroma, que son los tumores malignos, sarcomas y misceláneas originadas en el estroma. Con respecto al cáncer de pulmón, es el cáncer con mayor mortalidad en el mundo, que a pesar de los avances en las estrategias de tratamiento y en algunos métodos de detección, no ha disminuido mucho la mortalidad. La edad de aparición es entre los 40 y los 70 años aproximadamente, y tiene un leve predominio masculino con respecto al sexo. Con respecto a la patogenia o a la etiopatogenia, sigue siendo el tabaquismo una de las primeras causas del cáncer de pulmón. También coexisten otras como la exposición ambiental a otros tóxicos como el radón, el amianto, otras sustancias inhaladas ocupacionales como el níquel, el arsénico, el cromato, o sea, ya son más bien ocupacionales. Alteraciones de mecanismos genéticos con oncogenes dominantes como el CEMIC, el KRAS, el factor de crecimiento y el ER2-NEO. Pérdida de genes supresores tumorales como el P53, el gen del retinoblastoma y el P16. Y lo que es importante dentro de los carcinomas de pulmón son las lesiones precursoras. Las lesiones precursoras van a ser la displasia escamosa y el carcinoma in situ para el carcinoma escamoso. O sea, ¿se acuerdan que hemos dicho que la bronquitis crónica va a llevar a la metaplasia escamosa y esa metaplasia escamosa puede después derivar en displasia escamosa, en carcinoma in situ y carcinoma infiltrante dentro de lo escamoso? En el caso del adenocarcinoma, que es el carcinoma originado en el epitelio de las glándulas, la lesión precursora va a ser la hiperplasia adenomatosa atípica. Ya vamos a ver qué es. Y en el caso de las células neuroendocrinas, de los tumores neuroendocrinos, sobre todo los benignos, no los malignos que nacen de nuevo, sería la hiperplasia difusa idiopática de células neuroendocrinas. Vale solo para el carcinoide atípico. El carcinoma de células pequeñas, que es un carcinoma neuroendocrino pobremente diferenciado, no se conoce todavía cuál es la lesión precursora. Nace de nuevo. A los fines prácticos, los carcinomas de pulmón se van a clasificar en los carcinomas microcíticos y no microcíticos. Si se fijan, por debajo del no microcítico está esta sigla. Esta sigla significa No Small Cell Lung Carcinoma. Perdonen mi fonética. O sea, carcinoma de pulmón, no de pequeñas células. Y el microcítico, o de célula pequeña, tiene esta sigla que significa
Small Cell Lung Carcinoma o carcinoma de pulmón de células pequeñas. ¿Está? Dentro de los... ¿Por qué se agrupan así? O sea, no células pequeñas y células pequeñas. Porque este en particular, el de células pequeñas, si bien es el menos frecuente, tiene características que le son típicas, tanto en la epidemiología, tanto en el tratamiento, tanto en el pronóstico, etc. Mientras que los no microcíticos son bastante variables. Digamos que entre el 80 al 90% de los carcinomas de pulmón son de tipo no a pequeñas células o no microcíticos. Entre ellos se van a encontrar el adenocarcinoma, que es el carcinoma originado en el epitelio de las glándulas, el carcinoma escamoso, que es el carcinoma originado en las células escamosas, sobre todo de la metaplasia, y el carcinoma de células grandes o carcinoma indiferenciado, que es un carcinoma, o como el nombre lo indice, que es indiferenciado de células grandes, no tiene diferenciación ni hacia glándulas, ni hacia carcinoma escamoso, ni tampoco a el carcinoma microcítico de células pequeñas. Espero que quede claro. ¿Cuáles son las lesiones precursoras? Las lesiones precursoras para el adenocarcinoma va a ser la hiperplasia adenomatosa atípica. Y para el carcinoma escamoso, la metaplasia, que va a evolucionar después a una displasia escamosa de bajo o de alto grado. Ahora, la lesión precursora para el small cell carcinoma todavía no está aclarada. Me parece que no hay. Ya vamos a explicar por qué también no hay. ¿Cómo se clasifican los tumores de pulmón? Se van a clasificar en... Aquí esta clasificación no es la verdadera de la OMS, pero es como una especie de resumen. Los carcinomas epidermoides, los carcinomas de células pequeñas, el adenocarcinoma, los carcinomas de células grandes y después los mixtos, como ser el adenoescamoso, otros tipos especiales que son los carcinomas de tipo glándulas salivales, carcinomas con elementos pleomorfos, sarcomatoides o sarcomatosos y los tumores carcinoides típicos o atípicos. Volvemos a lo de recién. Se clasifican en carcinoma microcítico de células pequeñas, que sería este que está acá, carcinoma de células pequeñas, ¿está? Y los carcinomas no a células pequeñas, donde están todos los otros, el carcinoma epidermoide, los adenocarcinomas con todos los tipos, y el carcinoma de células grandes con sus tipos, ¿está? Aquí se están representados los 4 más importantes. Este que estamos viendo aquí forma glándulas, si se dan cuenta, forman tubos glandulares con luces glandulares. Esto sería entonces un adenocarcinoma, o sea, es un tumor epitelial que remeda glándulas. Un adenocarcinoma de pulmón. Este otro tumor hace nidos sólidos, no hay luces glandulares, nidos sólidos, y tiene áreas donde hay material córneo o queratina, o perlas córneas, como en este caso. Este sería un carcinoma escamoso, bien diferenciado, clásico. Adenocarcinoma, carcinoma escamoso clásico. Y después vamos a tener el small cell carcinoma o carcinoma de células pequeñas, que vendría a ser este carcinoma, que es agresivo como la peste. Es malísimo. Lo que vemos tiene hacia esta esquina necrosis, estamos viendo, necrosis de tipo tumoral. Las células son pequeñas, pero fundamentalmente ocupadas por el núcleo. Prácticamente no tienen citoplasma, son núcleo contra núcleo, están amoldados. Y si se fijan, alrededor del vaso hay todos estos bigotes azules, que es material cromatínico, de derrame cromatínico, que se llama fenómeno de Azzopardi. Esto es como muy clásico de este tipo de tumor. El fenómeno de Azzopardi es el derrame cromatínico. ¿Por qué? Pues al no tener citoplasma la célula, tiene solamente el núcleo con un delgado anillito de citoplasma, como si fuera un linfocito. Estas células no tienen tanta protección por el citoesqueleto. Entonces, ante el mínimo traumatismo para tomar la biopsia o lo que sea, este material cromatínico se derrama o se sale en forma de bigotes o se estira. Y eso es lo que le da el fenómeno de Azzopardi. Y es un tumor muy agresivo. Y por último, el carcinoma de células grandes, que tiene células enormes, muy pleomórficas, con abundantes figuras mitóticas, y no diferencia hacia nada. Si ustedes se fijan, no hace ni moco intracitoplasmático, ni moco extracitoplasmático, tampoco hace queratina, y no es el de células pequeñas. Entonces este sería un carcinoma indiferenciado. Estos son los 4 grupos fundamentales dentro del pulmón. Vamos a repasarlos. Entonces, resumiendo, el carcinoma de pulmón
tiene los siguientes tipos histológicos. El adenocarcinoma, que incluye a un tipo especial de adenocarcinoma que se llamaba antes bronquiolo alveolar y hoy se llama carcinoma lepídico, que ahora vamos a explicar cuál es. Este carcinoma, el adenocarcinoma, es común en fumadores y en no fumadores también. Por lo general son periféricos porque se originan en las células del alveolo, o sea que generalmente son periféricos y están contra la pleura. Raramente son centrales y pueden confundirse con neumonía cuando tienen ese crecimiento bronquiolo alveolar o lepídico, van como tapizando el alveolo, no hacen una masa sólida, sino que van tapizando el alveolo y se van extendiendo, y eso va a dar en la radiografía la imagen como si fuera una neumonía. Otro tipo de los carcinomas, de esos 4 que hemos visto, es el carcinoma epidermoide o carcinoma de células escamosas. Esto generalmente, ¿dónde hemos dicho que se originaban? En las áreas de metaplasia, y la metaplasia está ¿dónde? En el bronquio. Por lo tanto, son tumores centrales, están generalmente en la porción conductora. Pueden estar en la tráquea, pueden estar en los bronquios centrales. Así que generalmente son lesiones centrales y grandes. Estos 3 tipos, el adenocarcinoma, el epidermoide y el carcinoma de células indiferenciadas grandes, generalmente son lesiones centrales y grandes también. Estos 3 tipos son de células no pequeñas. ¿Se acuerdan que a los fines prácticos hemos dividido a los carcinomas de pulmón en no small cell carcinoma, o sea, los carcinomas no a células pequeñas, y los carcinomas microcíticos o de células pequeñas? ¿Está? Los carcinomas no a células pequeñas están el adenocarcinoma, el carcinoma escamoso y el carcinoma de células indiferenciadas. Y corresponden al 80 o al 90% de los tumores de pulmón. Ahora, el 10% o el 20% que falta está formado por el carcinoma de células pequeñas o en grano de avena se llama. Por eso se llama también small cell carcinoma y lo van a encontrar en la literatura vieja como oat cell carcinoma o carcinoma de células en avena. Este tiene un comportamiento biológico distinto a los anteriores, distinta respuesta al tratamiento que las células no pequeñas, y corresponde entre el 10 y el 15% de los tumores de pulmón. Ya veremos por qué. Vamos con los adenocarcinomas. El adenocarcinoma, entonces, hemos dicho que es un tumor epitelial, maligno, con diferenciación glandular. Y si no llega a ser glándulas, por lo menos tiene que tener la producción de moco. Puede mostrar un patrón de crecimiento acinar, es decir, en forma de rueditas, glandular, en forma de glándulas atípicas, como este que está en la foto, papilar, puede ser papilas, puede estar sólido, pero siempre que esté sólido va a tener algo de mucina. O bien, un adenocarcinoma mucinoso, que haga mucina en exceso, como lagos de moco. También hay tumores que tienen mezcla de distintos patrones. Este es el tipo más frecuente de cáncer de pulmón en mujeres. Las lesiones suelen ser periféricas, como hemos dicho, generalmente son más pequeños. Dan positivo al TTF1, que es un anticuerpo que se utiliza para detectar el factor de TTF1, factor de transformación tiroidea 1, sí. Factor de transcripción tiroidea 1. Y el patrón de diseminación hacia la periferia de cualquiera de los adenocarcinomas suele ser de tipo bronquiolo alveolar o de tipo lepídico, que ahora explicamos qué es el lepídico. Ahora, ¿qué patrón de presentación podemos encontrar en los adenocarcinomas? El adenocarcinoma se puede presentar, el patrón más frecuente es periférico, como hemos dicho, periférico subpleural con retracción de la pleura. El segundo patrón puede ser endobronquial, o sea, puede ser central, puede crecer, o sea, se puede haber originado en las células alveolares cercanas a los bronquios. El tercer patrón en frecuencia es un patrón de tipo neumonía-like. Hace un patrón como especie de consolidación que es generalmente común en el tipo lepídico o bronquiolo alveolar. Ahora explicamos por qué y ahora llegamos al lepídico, quédense tranquilos. Y el cuarto patrón, que son los más raros, aparece como un engrosamiento difuso de la pleura visceral, que es un patrón similar al mesotelioma, que es el tumor de la pleura, tumor maligno de la pleura. Se llama un carcinoma pseudomesoteliomatoso. Y por último, el menos frecuente de todos, es la presencia de un adenocarcinoma originado en un fondo de fibrosis por alguna otra lesión que haya tenido ya secuelar en el pulmón. Pero el más frecuente es
periférico de bordes irregulares espiculados con retracción de la pleura. Este es el más frecuente. La nueva clasificación de adenocarcinoma habla de las lesiones preinvasoras, que son las lesiones precursoras, sería donde está la hiperplasia adenomatosa atípica y el adenocarcinoma in situ, que anteriormente se llamaba carcinoma bronquiolo-alveolar, que es el que decimos nosotros. Ahora tenemos el adenocarcinoma mínimamente invasivo, que son tumores de crecimiento lepídico, es decir, como el bronquiolo alveolar. Lepídico significa que van tapizando el alveolo, uno al lado del otro. No hacen una masa ni crecen como un pólipo, ni hacen volumen, sino que van como tapizando a todo el alveolo y se van extendiendo así. El adenocarcinoma mínimamente invasivo es un tumor con crecimiento lepídico, pero que infiltra a una distancia menor a 5 milímetros. Y después el adenocarcinoma invasor, el que infiltra, o sea, tiene más de 3 milímetros e infiltra. Este invasor, que es el adenocarcinoma ya avanzado, puede tener un crecimiento predominantemente lepídico, cuando predominantemente tapiza los alveolos, predominantemente acinar, cuando hace tubitos, predominantemente papilar, cuando hace papilas o digitaciones o vellosidades de tipo digitiformes, o predominantemente micropapilar, cuando esas papilas tienen como en cabeza de medusa y se van soltando las celulitas, o predominantemente sólido. Y después hay variantes raras, que son el adenocarcinoma mucinoso, con patrón de crecimiento lepídico, que es el BAC, bronquiolo alveolar mucinoso. El cistoadenocarcinoma mucinoso es un carcinoma mucinoso con componente quístico, coloide, fetal o entérico. Dentro de las lesiones precursoras, habíamos dicho que teníamos la hiperplasia adenomatosa atípica, donde vemos que estos son alveolos normales y estos son alveolos con hiperplasia adenomatosa atípica. Lo que hay son células, neumonocitos atípicos, típicos el tipo 2, que son células como cuboideas, una al lado de la otra, que tapizan el alveolo, y el tabique vamos a ver que tiene como cierta fibrosis. Estos son pequeños nódulos muy chiquititos, menores de 3 milímetros, que pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Estos van a actuar como una lesión precursora. Y después el adenocarcinoma in situ, de tipo lepídico, vemos lo mismo. Es un adenocarcinoma que va tapizando los alveolos, pero ya las células no son células cúbicas, como el neumonocito de tipo 2, sino ya son células cilíndricas con mucosecreción, que va ocupando el alveolo por moco. Pero las células van creciendo en forma lepídica al lado o tapizando los tabiques. Macroscópicamente, cuando el adenocarcinoma es un adenocarcinoma NOS, o sea, sin otra especificación, se llama NOS, No Other Specification, si lo ven en los papers o en algún otro lado lo van a leer, cuando son papilares o cuando son sólidos o cuando son de tipo tubular, van a ser pequeñas masas. Hemos dicho que eran masas periféricas, generalmente subpleurales, con retracción de la pleura. Ahora, cuando el crecimiento es lepídico, como hemos dicho que va tapizando, hace como una imagen de consolidación, o sea, como si fuera una neumonía. No vemos una masa, sino vemos como múltiples aumentos de la trama, sería. Entonces se alcanza a ver en la macrofotografía aquí. Y cuando vemos como aumento de la trama con algunas masas o patrón más sólido, estamos hablando de un carcinoma infiltrante, pero con patrón lepídico. ¿Cuáles son los patrones que se pueden presentar? Pongo los más clásicos. Este es el NOS, o sin otra especificación, también llamado acinar, donde vemos luces tubulares o estructuras tubulares revestidas por epitelio cilíndrico con núcleos hipercromáticos, figuras mitóticas típicas y atípicas, glándulas de arquitectura compleja con proyecciones papilares intraluminales, que se disponen espalda, con muy escaso estroma interpuesto, escaso estroma que además tiene desmoplasia, un estroma duro. El otro patrón es un patrón de crecimiento papilar, o sea, este patrón, aquí tenemos un tabique, crece formando papilas, o sea, ejes de tejido conectivo vascular revestido por células atípicas. Hace papilas. Y después tenemos el patrón sólido, donde aquí es fácil porque está ya teñido con una técnica de PAS. La técnica de PAS o de ácido periódico de Schiff, ¿se acuerdan que era para detectar polisacáridos o moco, o mucopolisacáridos? Entonces, si no lo hiciéramos el PAS, no aparecerían todos estos puntitos rojos, pero tendríamos una proliferación
celular de aspecto epitelial, porque los núcleos son redondos, con amplios citoplasmas, atípica, que muestra vacuolas, Paz positivas, es decir, con moco. Al ver moco en una proliferación celular atípica, estamos sabiendo que es un adenocarcinoma, o sea que es una célula que se origina de una glándula atípica. El adenocarcinoma in situ es lo que antes llamábamos carcinoma bronquiolo-alveolar. Ahora se llama adenocarcinoma in situ de patrón de crecimiento lepídico, eso es lo que decían. Asienta en regiones bronquiolo-alveolares terminales, por eso se llama bronquiolo-alveolar, representa del 1 al 9% de los adenocarcinomas. Macroscópicamente se ubican en la periferia, forman nódulos aislados o múltiples nódulos chiquititos que pueden confluir y consolidarse, que dan ese aspecto como en neumonía. A la radiografía se ve como un nódulo translúcido con presencia de moco, zonas sólidas de color blanco grisáceo que pueden confundirse con la neumonía, lo que acabamos de decir. Y microscópicamente el crecimiento es bronquiolo-alveolar, sin invasión a lo largo de estructuras preexistentes, que son los septos, pero sin destruir la arquitectura alveolar. Eso es lo que se llama patrón lepídico. Ahora lo mostramos. Esto es la arquitectura del pulmón, y lo que vamos a ver son células atípicas que van tapizando los septos, ¿se ven? Y estos septos se ven engrosados con fibrosis. Este patrón de crecimiento lepídico tenemos dos subtipos. El mucinoso, que es el que está donde estoy señalando con el mouse. El mucinoso está revestido por células cilíndricas altas con secreción de mucina citoplasmática. ¿Ven aquí? Como si fuera el epitelio foveolar del estómago. Cilíndricas altas con mucina citoplasmática, que esa mucina se libera a la luz del alveolo. Y tiene crecimiento lento a lo largo de los tabiques alveolares. Y después tenemos el otro subtipo, que es el no mucinoso, donde las células cilíndricas se parecen a las células del monocito de tipo 2. Esto en forma de estaca, dice, o formas cúbicas. Son como cúbicas, cuadraditas. No son largas como en este caso de las columnares. ¿Dónde se origina el carcinoma bronquiolo-alveolar? De las células bronquiales secretoras de mucina, o las células de Clara, o los neumonocitos de tipo 2. Terminamos con el adenocarcinoma. Vamos ahora con el carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide se da más en hombres y está relacionado directamente con el tabaco. Microscópicamente se caracteriza por la presencia de ¿qué? Si es un carcinoma epidermoide, el bien diferenciado es el que más se asemeja a la epidermis. O sea que lo que lo va a caracterizar microscópicamente es la presencia de la formación de queratina o de queratinización, porque puede que la célula haga queratina o puede que la célula se intente queratinizar rápidamente, y se llama disqueratinocito, que haya disqueratinocitos o que haya láminas de queratina. Y la presencia de puentes celulares, que son los desmosomas, que son clásicos de las células de la epidermis. Las perlas córneas, células con citoplasma denso y eosinófilo. Ahora lo vamos a describir mejor cuando lo veamos en la microscopía. Macroscópicamente son tumores, como todos los tumores, una neoformación de tejido blanquecino, generalmente homogéneo, blanquecino grisáceo, duro y friable, que se desprende. La ubicación suele ser central a partir de los bronquios segmentarios o subsegmentarios. ¿Por qué? Porque se origina en las placas de metaplasia después de una irritación crónica por el tabaco. Se origina en metaplasia escamosa o displasia epitelial, que va a pasar después de displasia epitelial de bajo grado, alto grado y carcinoma in situ. Generalmente presentan mutación del P53 e hiperexpresión del factor de crecimiento. Y para la inmunistoquímica se colorean o dan positivos para citoqueratinas, sobre todo la citoqueratina 7, el factor de transcripción tiroideo 1, que es el TTF1, y el P63. Lo que vemos aquí en esta microfotografía sería la progresión de cómo se llega a un carcinoma escamoso. Esto sería el epitelio típico del aparato respiratorio. Un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Con el humo del tabaco o a los irritantes químicos, ¿qué es lo que va a hacer? Primero va a aparecer bronquitis crónica, pueden aparecer bronquiectasias después, pero esa bronquitis crónica va a hacer que empiecen primero a aparecer más glándulas, más células caliciformes, luego más glándulas con mayor secreción de moco, hasta que esta irritación sea tal que empiece a aparecer hiperplasia primero de
células basales. Esa hiperplasia de células basales va a ir metaplasiándose hacia epitelio escamoso. Aquí hay, si se fijan, las células basales están empezando a crecer. Estas son basales y estas son superficiales. En este caso, las basales están como copando todo el espesor del epitelio, pero hacia la luz, el epitelio vemos que tiene más citoplasma. Entonces todavía queda una capa de células cilíndricas en la punta, pero las basales están empezando a correr ahí hacia arriba. Y lo que sigue es la metaplasia escamosa ya. El epitelio cambia de epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado a epitelio plano estratificado. Este epitelio, como es metaplásico y no es propio de ahí, y además está expuesto a toxinas y a irritantes, si cesa la agresión, puede volver, como hemos dicho, como es una reacción adaptativa, puede volver al epitelio respiratorio. Pero si prosigue, van a aparecer cambios displásicos que van a ser displasia leve cuando esos cambios aparezcan en el tercio inferior, displasia moderada cuando esos cambios aparezcan en los 2/3 del espesor epitelial y displasia severa cuando los cambios displásicos aparezcan en los 3/3 o todo el espesor epitelial. Esto sería una displasia severa donde las células de la capa basal son prácticamente idénticas a las de la capa apical. Y hay figuras mitóticas que se van levantando en el espesor del epitelio, porque lo normal es que hayan mitosis solamente en las células basales, que son las células que se están proliferando. Estas van madurando hacia la superficie. Cuando aparecen figuras mitóticas a lo largo de todo el espesor y todo el espesor con la misma atipía, o sea, células con núcleos grandes, hipercromáticos y escasos citoplasma, estamos hablando de una displasia severa, escamosa. Con el tiempo, si esto progresa, vamos a ver que ese epitelio está un poco más grueso, los núcleos son francamente atípicos, no hay un núcleo igual que el otro núcleo, la cromatina aparece en grumos, como condensaciones cromatínicas, figuras mitóticas típicas y atípicas, y el paso que sigue, esto sería el carcinoma in situ, o la displasia severa, y el paso que sigue es que la célula adquiera la posibilidad de romper la membrana basal y se introduzca en el estroma, que sería el carcinoma invasor o carcinoma escamoso invasor. Entonces tenemos el epitelio normal, hiperplasia de células basales, metaplasia escamosa, displasia de bajo y de moderado, el carcinoma in situ y posteriormente ya llega el carcinoma invasor. Miren la grado de anaplasia que tiene. Este núcleo es enorme y este núcleo es chiquitito. Macroscópicamente, ¿cómo se ve? Aquí vemos un parénquima pulmonar hacia afuera relativamente conservado. Si se observan, tiene ese pigmento negruzco que es pigmento antracótico. Eso nos avisa que el fulano fumaba y fumaba mucho. Estos son cerca del hilio del pulmón, por eso vamos a tener los bronquios y los vasos de la trama vascular aquí está un bronquio y aquí están los vasos, y entre el bronquio y el vaso hay ganglios linfáticos negros, ¿ven? Que tienen pigmento antracótico, traído por los macrófagos desde los alveolos. Aquí vamos a ver, el bronquio está prácticamente obliterado, signos de bronquitis crónica, y una masa tumoral que nace o está en contacto con el bronquio fuente y que se infiltra hacia el parénquima. Es blanco grisácea, heterogénea, de aspecto friable. Cuando uno la toca es como si se desgranara, como arenosa. Otros ejemplos, aquí vemos un bronquio y el tumor que está protruyendo hacia la luz del bronquio. Otro bronquio, el tumor en contacto con el bronquio, o sea, son tumores centrales, generalmente centrales porque se originan de las áreas de metaplasia. También pueden originarse afuera. Microscópicamente, ¿cómo se van a caracterizar? Se caracterizan por su similitud con el epitelio escamoso. Lo que pasa es que como no tienen a dónde eliminar la queratina, como tienen en la piel, como es un epitelio de revestimiento externo, crecen como una cinta transportadora, se van madurando hasta que hacen las láminas de queratina que se caen hacia el aire, hacia el exterior, como la caspa, por ejemplo. En este caso, estas células que se introducen en el estroma no tienen hacia dónde eliminar la queratina. Entonces la queratina que van tirando adentro se va como enrollando y hacen estos remolinos córneos o perlas córneas que son clásicas del carcinoma epidermoide. Otro remolino córneo o perla córnea en el estroma. En otros casos se ve que hacen queratina francamente hacia el centro del tumor o hacia una cavidad. En estos casos son tumores bien diferenciados que remedan
a las células diferenciadas del epitelio escamoso. Pero hay otros sectores o otros tumores donde está más pobremente diferenciado. Estas células no sabemos si son células si uno las tapara, no sabemos si son células de adenocarcinoma o de carcinoma de célula escamoso. Pero si hacemos una inspección más detenida, vamos a encontrar estas células rosas, que son células rositas con el núcleo pignótico y un citoplasma denso, que son células disqueratóxicas. Son células que han empezado a hacer queratina para sí mismas, digamos, y eso ha ahogado el núcleo. A partir de estas células disqueratóxicas, después se va a formar una nueva perla córnea. Es decir, aquí tenemos signos de queratinización francos, y esto se llama signo de queratinización individual, que lo deschaba como un carcinoma escamoso. Entonces ya hemos visto los carcinomas no microcíticos o no small cell carcinomas, y ahora vamos al carcinoma microcítico. Dentro de los no microcíticos teníamos al escamoso, al adenocarcinoma y al carcinoma indiferenciado de células grandes, que eso vamos a hablar después. Y ahora tenemos el carcinoma microcítico de células pequeñas. Este carcinoma está directamente relacionado con el tabaco. Menos del 1% de las personas que tienen esto son personas que dicen que no han fumado nunca. Está en relación con el tabaco. Estos son tumores muy agresivos que dan metástasis muy rápidamente y tienen un pronóstico malísimo, muy ominoso. La ubicación puede ser central o periférica, pero preferentemente o generalmente central. Se origina en las células neuroendocrinas del epitelio bronquial. Son tumores, como son neuroendocrinos, secretan sustancias, o sea, son productores de hormonas que van a salir a la circulación y van a provocar también síndromes paraneoplásicos, porque actúan en su blanco. Microscópicamente se va a caracterizar, como hemos visto recién, por células pequeñas que tienen muy poco citoplasma, mal definido, la cromatina nuclear es granular fina, el nucleolo es inconspicuo. Inconspicuo significa que no es un nucleolo evidente. El nucleolo no evidente sería. Están compuestos por cromatina homogénea casi siempre. Hay molding nuclear o amoldamiento nuclear. Eso los pone a los núcleos como si fueran en un rompecabezas. Se van alineando entre sí como si fueran en rompecabezas porque prácticamente no tienen citoplasma. Tiene zonas de necrosis tumoral porque es un tumor que crece tan rápido que no alcanzan los vasos para nutrirlas a todas las células. Entonces, las células que quedan más alejadas del vaso entran a morirse y hacen como focos de necrosis. Y tiene una alta tasa mitótica. Bueno, tiene la otra característica, es el efecto Azzopardi, que es los bigotes o el derrame cromatínico que se da alrededor de los vasos sanguíneos. El patrón de crecimiento macroscópico es como una funda, generalmente crecen alrededor de los paquetes vasculares o broncovasculares, van creciendo en forma como una funda hasta que luego hacen una masa. Aquí lo que vemos es aumento panorámico, se ve toda una proliferación de células pequeñas como si fueran linfocitos con áreas de necrosis geográfica. ¿Ven esa necrosis? Lo que se ve en rosita claro es necrosis y lo que está aquí son células pequeñas. A mayor aumento son células pequeñas como en grano de avena que están como acomodadas. Si se fijan aquí también o aquí van a ver que tienen este amoldamiento nuclear. ¿Ven? Están pegadas núcleo contra núcleo, núcleo contra núcleo. Tienen gran índice mitótico. Aquí tengo una mitosis, otra mitosis, otra mitosis, otra mitosis. Todos estos puntos oscuros son cromosomas condensados que están en división. Aquí hay una mitosis atípica, aquí hay una telofase. Aquí hay una mitosis atípica tetrapolar, ven, como si fuera una mitosis explosiva. Aquí hay una mitosis tripolar. Son tumores muy agresivos que crecen muy rápido, no tienen prácticamente citoplasma. Los núcleos no tienen nucleolo y tienen cromatina homogénea. Y al no tener citoplasma se amoldan. Ese amoldamiento da a veces falsos positivos, porque uno ve aquí como si fuera una neoplasia fusocelular y en realidad son las mismas células pequeñas que se amoldan porque no tienen citoplasma. Este es el patrón más característico. Es una neoproliferación de células pequeñas, relativamente homogéneas, pero atípicas, con alto índice mitótico y focos de necrosis. El hecho de que sea neuroendocrino hay que confirmarlo con técnicas de inmunistoquímica sí o sí.
si uno no tiene el patrón o el perfil de inmunistoquímica, no lo puede diagnosticar. Y el patrón se hace con la sinaptofisina, la cromogranina y cualquier otro que la confirme, como por ejemplo el CD57 o de las hormonas que produce. La sinaptofisina es un anticuerpo que es sensible pero no específico. La cromogranina es un anticuerpo que es específico pero no es sensible. La cromogranina es una proteína que se encuentra en las vesículas de secreción de las células neuroendocrinas. Las células neuroendocrinas, si se acuerdan de histología, las glándulas endocrinas no tenían conducto, entonces secretaban a través de sus gránulos hacia el intersticio o hacia los vasos sanguíneos. Estas, como son células que se originan de ese tipo de glándulas, tienen gránulos de secreción dentro del citoplasma y la cromogranina marca esos gránulos de secreción. Pero como este sería un carcinoma neuroendocrino pobremente diferenciado, tiene muy poquitas vesículas de secreción porque es pobremente diferenciado. Los carcinoides, que son los tumores endocrinos bien diferenciados, tienen muchas y por eso son sinapto y cromopositivos generalmente. Estos son sinaptopositivos siempre, pero cromogranina positivo o negativo, dependiendo de la diferenciación. ¿Está? Y ahora nos quedaba ver el de células grandes, que corresponde a los no small cell. ¿Está? El carcinoma no microcítico de células grandes o carcinoma indiferenciado es el carcinoma que está compuesto por células atípicas como huevos fritos, o sea, células grandes, pero que no tienen rasgos ni de adenocarcinoma, ni de carcinoma escamoso, ni de carcinoma de células pequeñas o neuroendocrino. ¿Está? Entonces, microscópicamente está compuesto por células grandes, indiferenciadas, con nucleolo evidente, que eso lo diferencia de los otros, tiene nucleolo evidente y una cantidad moderada de citoplasma. Existe además, para que no se confundan, este es un carcinoma indiferenciado de células grandes. Existe también dentro de los carcinomas de células grandes uno que es neuroendocrino de células grandes. Se comporta como el small cell carcinoma o carcinoma neuroendocrino de células pequeñas. Hay un carcinoma neuroendocrino de células grandes que se comporta de manera similar, pero ese es neuroendocrino, es una entidad distinta. El carcinoma neuroendocrino de células grandes es un carcinoma de células grandes, pero que tiene diferenciación neuroendocrina, que aparece cuando uno lo marca con la inmunistoquímica, si no, no. En el carcinoma neuroendocrino de células grandes tiene el patrón que tienen los neuroendocrinos. Hacen como acinos, como si está haciendo como una especie de, aquí pueden ver como si fuera una paratiroide. Tienen muchos vasos, poco estroma y hace estructuras acinares, como estas. Hace empalizadas periféricas, tiene necrosis. Y si uno le hace microscopía electrónica, va a ver que tiene estos gránulos densos, que son los gránulos de secreción de las células neuroendocrinas, que son clásicos. Bueno, entonces, entramos a otro capítulo, que son las proliferaciones y los tumores neuroendocrinos del pulmón. Entre estos vamos a tener los benignos, los de malignidad intermedia, vamos a decirle así, que son los tumores carcinoides, y los malignos es el small cell carcinoma o el carcinoma de células grandes neuroendocrinos, que ya hemos visto los dos recién. ¿Está? Dentro de las proliferaciones benignas neuroendocrinas, tenemos la hiperplasia de las células neuroendocrinas de la mucosa del pulmón, que son secundarias a procesos de inflamación y fibrosis en la vía respiratoria. Esta sería la lesión precursora. La hiperplasia de las células neuroendocrinas, cuando se van juntando en más de 2, 3, 4, van a ser como pequeños nodulitos que se llaman tumorlets. Esos tumorlets son tumores benignos de células neuroendocrinas que prácticamente no tienen importancia clínica. Uno los encuentra cuando sacan el pulmón por otra cosa. Después tenemos los tumores carcinoides, que representan del 1 al 5% de los tumores de pulmón. Se dan generalmente en personas menores de los 40 años, en ambos sexos por igual, relación con el tabaquismo puede o no, y se van a clasificar en carcinoides típicos o atípicos. Los típicos son de bajo grado, son parecidos a los carcinoides del apéndice cecal. Son pequeños niditos de células neuroendocrinas bien diferenciadas
que como son neuroendocrinas, no se multiplican con rapidez. ¿Ah? O sea que en el tumor es muy raro encontrar mitosis. Esos son los típicos. En los atípicos ya vemos un rango mitótico mayor y foquitos de necrosis, que también son tumores que andan lento, digamos, pero no tienen un pronóstico tan grave como el adenocarcinoma, el carcinoma escamoso o el small cell carcinoma. Por lo general, como nacen de las células neuroendógenas, son de ubicación central, como masas polipoideas que crecen hacia adentro del bronquio. De 3 hasta 4 centímetros y están revestidas por mucosa normal, porque empujan desde abajo. Aquí los vemos, estos serían los típicos, son pequeños nidos. La verdad es que está fuera de foco y corren el riesgo de confundirse con el small cell carcinoma. Pero nada, lo podríamos ver después en los prácticos. Son nidos, se llama patrón organoide, cuando hace estos nidos llenos de vasos sanguíneos. Por lo general, si hay mitosis y hay necrosis puntual, son carcinoides atípicos, ¿está? Y si solo son células redonditas con los núcleos en sal y pimienta y abundante citoplasma granular que tiñen con cromogranina, con sinaptofisina, son carcinoides típicos. Es difícil de explicar ese. Cualquier duda me preguntan en el foro. Y bueno, por último tenemos los tumores metastásicos. Ya sabemos que el pulmón es un filtro, o sea, tiene capilares muy pequeñitos donde quedan atrapadas células que están viajando por el torrente circulatorio, así que muchos de los tumores van a terminar dando metástasis en el pulmón. Los tumores metastásicos son los tumores más frecuentes que hay, son más frecuentes que los primarios de pulmón. Pueden ser lesiones únicas o múltiples, principalmente son periféricos. Los tumores metastásicos que hacen metástasis en el pulmón más frecuentemente son los carcinomas de mama, los carcinomas de tiroides, el melanoma, el coriocarcinoma, que es un tumor de la placenta, y los sarcomas en general. Que los sarcomas se acuerdan que viajaban o preferían elegir la vía sanguínea que la vía linfática. La clínica del cáncer de pulmón, bueno, los signos y los síntomas van a variar de acuerdo a la localización y qué órganos están afectando. Los signos y los síntomas van a estar de acuerdo a el crecimiento local del tumor, la invasión u obstrucción de estructuras adyacentes, la diseminación linfática, la diseminación hematógena y, por otro lado, van a dar el síndrome paraneoplásico. Ahora vamos con eso. ¿Cuáles son los signos y los síntomas del cáncer de pulmón? Si el tumor es central, o sea, si está hacia el lado de los bronquios, va a aparecer como síntoma cardinal la tos. La tos, puede haber hemoptisis, que es la pérdida de sangre junto con la tos, o sea, sangre aireada o con burbujas, digamos, porque es sangre que ha sido, que ha estado dentro del pulmón. Disnea por falta de aire, porque ese tumor, si obstruye un bronquio, deja sin ventilación a todo un lóbulo, por ejemplo, o a todo un campo pulmonar. Sibilancias, casos de neumonía. Saben ustedes que cuando queda sin ventilación, esa obstrucción bronquial va a provocar la atelectasia del bronquio y esa atelectasia va a provocar la infección. Ahora, si el tumor es periférico, los síntomas que van a dar es fundamentalmente dolor en puntada de costado porque está afectando la pleura. ¿Se acuerdan que infiltraba la pleura y la retraía? Puede dar disnea, derrame pleural, porque al irritar la pleura también se produce salida de líquido o exudado y eso provoca derrame pleural y tos irritativa. Síntomas de diseminación regional puede dar un síndrome de la vena cava superior cuando comprima la vena cava superior, o si afecta al nervio laringio recurrente que pasa por el costado de la tráquea, del esófago y de la tráquea, va a dar el cuadro de parálisis del nervio laringio, que es la difonía, trastornos en la voz, parálisis del nervio frénico o irritación del nervio frénico con hipo, compresión del plexo braquial, dolor en el hombro o en el brazo, que es el síndrome de Panquast-Tobía, me parece. La compresión esofágica, que va a dar disfagia, o compresión de la vía aérea, que ya con todo lo que hemos dicho, con hemoptisis, tos, disnea, sibilancias, en fin. Y signos y síntomas de diseminación a distancia, o sea, cuando ya el cáncer ha salido de ahí, es porque ya cuando tenemos metástasis cerebrales, obviamente vamos a tener síntomas neurológicos, si hay compresión medular también, síntomas motores, dolor óseo, metástasis hepáticas, hepatomegalia, en fin.
La otra cosa que tenemos que ver en los cánceres de pulmón son los síndromes paraneoplásicos, provocados por la secreción de sustancias dadas por las mismas células tumorales que van a provocar síndromes, o sea, conjuntos de síntomas y de signos. Si el tumor secreta hormona antidiurética o vasopresina, puede debutar con hiponatremia. Si secreta ACTH, síndrome de Cushing. Si secreta hormona paratiroidea y prostaglandina E, va a dar hipercalcemia, calcitonina, hipocalcemia, gonotrofina, ginecomastia, serotonina y bradiquinina, son típicos del síndrome carcinoide. Las células estas neuroendógenas, los tumores carcinoides, los típicos y los atípicos, que tienen relativamente buen pronóstico, provocan la secreción de estos péptidos, que son la serotonina y la bradiquinina. Eso te van a dar un síndrome carcinoide que se caracteriza por flashing, o sea, se ponen colorados de golpe, por vasodilatación sistémica general, diarrea, bueno, el síndrome de Eaton-Lambert, caracterizado por debilidad muscular y autoanticuerpos contra los canales de calcio neuronal, neuropatía sensible, bueno, esto lo leemos. ¿Qué hacemos con la sospecha de un cáncer de pulmón? Si tenemos la sospecha de un cáncer de pulmón, hacemos una evaluación inicial con una historia clínica detallada y una exploración física. Luego pedimos una radiografía de tórax y una analítica de sangre para ver cómo están, si hay anemia, si hay glóbulos rojos, cómo están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, en fin. Si vemos que existe sospecha, necesitamos una confirmación histológica. Para encontrar células tumorales, o sea, para llegar hasta el tumor, podemos utilizar distintos métodos, como por ejemplo métodos citológicos, como el esputo, por ejemplo, que el mismo paciente espute o, digamos que escupa flema o exteriorice la flema, pero la flema lo más profunda que se puede y en la mayor cantidad. Y esa flema se pone a fijar con líquido de Buen y después se corta como si fuera una biopsia en búsqueda de células tumorales o colgajos tumorales que hayan quedado ahí. La otra es a través de la broncoscopía, que es un método invasivo. Entra un fibroscopio por la nariz y va hacia la vía respiratoria, entra hacia uno de los bronquios, mientras va filmando, si encuentra una lesión puede cepillar, o sea, instrumentar dentro del endoscopio y al retirar el cepillo se extienden esas células sobre un portaobjeto, se colorean y se miran. La otra es, si es una lesión periférica, se puede ingresar con una aguja y hacer una punción aspiración con aguja fina, que después se rebate el émbolo de golpe sobre el portaobjeto, se colorea y se mira. Y si no, se hace una toracoscopía, o sea, se abre un poquito la pared del tórax, se entra con un endoscopio y se ve con video si está la lesión, y bueno, ahí se toma una muestra endoscópica o quirúrgica. Una vez que se confirma el tumor, lo que tenemos que hacer es ver cuál es la extensión de ese tumor. Entonces ya hacemos imágenes, tomografía de tórax, una tomografía con emisión de positrones, una resonancia magnética, una TAC craneal, gammagrafía ósea, etcétera, para ver hasta dónde está. Y en base a la estadificación general, se hace una evaluación terapéutica entre distintas disciplinas, en un equipo interdisciplinario, donde está el oncólogo, el patólogo, el clínico, el cirujano, etcétera, para ver cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Para hacer la evaluación de la extensión del tumor, utilizamos el sistema TNM, que es T de tumor, N de nódulo o de ganglio y M de metástasis. La categoría T, ¿en qué se basa? Como en todas, en el tamaño, en la extensión y en la posición de la masa dentro del pulmón y su extensión a tejidos cercanos. La prueba diagnóstica que más datos aporta sobre el tamaño del tumor es la tomografía computada con contraste. En los tumores de Pancoast, que son los de la punta del pulmón, es absolutamente necesario realizar una resonancia magnética para confirmar la invasión a estructuras vasculares o neurales del plexo braquial, porque eso complica mucho la cirugía. El T, ¿cómo se evalúa el T? Ya con el tumor en la mano, o sea, cuando ya lo han operado y la pieza está en la mano, el T del patólogo puede ser TX, cuando sabemos que está el tumor, pero no sabemos dónde está. O sea, hay presencia de células malignas en las secreciones bronquiales, pero el tumor no se ve ni por resonancia, ni por radiografía, ni por broncoscopía, etc. T0 es cuando estoy seguro que no hay ningún tumor. TIS es el carcinoma in situ, o sea, es un tumor in situ que estaría sobre la metaplasia escamosa, por ejemplo, o la hiperplasia adenomatosa atípica. ¿Estamos? El T1
que es un tumor que tiene hasta 3 centímetros y está rodeado por tumor y pleura visceral y sin que la broncoscopía muestre evidencia de invasión proximal de un bronquio tubular. El T1, que es un tumor chiquitito, puede ser T1A si es menor de 2 centímetros y T1B si es de más de 2 centímetros, pero no entre 2 y 3 sería, no mayor de 3. El T2 es cuando es un tumor mayor de 3, pero menor de 7, entre 3 y 7 centímetros, o de cualquier tamaño, pero que invada la pleura visceral y que se asocia a una telestasia obstructiva. Bueno, eso tiene cada uno criterios que no vale la pena que se los estudien. Es simplemente saber que el T va a estar en relación no solamente al tamaño, sino al lugar y a las estructuras que comprenda. El N es las metástasis ganglionares regionales. Está basado en la afectación de los ganglios linfáticos y en la localización de estos en función de la ubicación del tumor primario. La sensibilidad y la especificidad de la tomografía computada en el estudio de los nódulos linfáticos mediastínicos es baja. Para eso se usa el PET. ¿Cómo estadificamos los ganglios? N0 cuando no hay metástasis, N1 cuando hay metástasis en ganglios peribronquiales o del ilio, del mismo lado donde está el tumor. N2 cuando hay metástasis en los ganglios mediastínicos y subcarinales del mismo lado donde está el tumor. Y N3 es cuando la metástasis está en los ganglios mediastínicos e iliares contralaterales, ¿está bien? O hay metástasis en los ganglios de otros lados, como los escalenos, los supraclaviculares, etc. Quiere decir que ya el tumor se ha escapado. Y M, que corresponde a las metástasis, está basada en la localización y la extensión de la enfermedad en tejidos y órganos distantes al pulmón. Las localizaciones más frecuentes suelen ser a nivel cerebral, hepático, óseo, pulmonar y en la glándula suprarrenal. Es como muy clásico la metástasis de pulmón en la glándula suprarrenal, que no dan insuficiencia suprarrenal. Ojo al charqui. Las pruebas diagnósticas útiles son la tomografía y la resonancia, con contraste, por supuesto. Las metástasis a distancia, el M se clasifica como M0 cuando no hay metástasis y M1 cuando hay metástasis a distancia, que pueden ser anódulos en un lóbulo contralateral, nódulos pleurales o derrame maligno pericárdico o pleural, cuando hay células malignas en el líquido del pleural o pericárdico. Y M1B cuando hay metástasis a distancia, como ser en el hueso o en el hígado, en otros lados. Esto con el T, el N y el M vamos viendo, lo agrupamos en distintos subgrupos o estadios. Por ejemplo, TX, N0, M0 es un carcinoma oculto. Sabemos que está el cáncer, pero no tiene metástasis y no tiene ganglios. Por ejemplo, que sea cualquier otro, T2B, N0, M0 es un tumor que tiene menos de tanto tamaño. Ese sería un estadio 2. ¿Estamos? O bueno, T4N0, M0 es un estadio 4, porque ya está en T4. O cualquier T, pero que tenga N3 y M0, o sea, con nódulos contralaterales, y ya sería un estadio 4 también. Eso le da a la sobrevida, el tipo de tratamiento, en fin. Bueno, aquí terminamos, chicos. La verdad, muy cansadora esta unidad, ha sido muy larga, espero que les sirva. Nada, que les sirva como repaso, apóyense en el libro y cualquier duda me preguntan. Un abrazo grande.